Saludos a todos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Danay Pérez Pérez, educadora en salud comunal, y este es su podcast Saludables, Educación en Salud para Todos. Sabes que nos puedes seguir en una amplia variedad de redes sociales, específicamente en plataformas audibles como iHeartRadio, Spreaker.com, Spotify y mucho más. Así que hoy quisiera compartir con ustedes un evento importante, y es que por primera vez en nuestros episodios de Saludables hemos tenido una entrevista con miembros de la Junta Examinadora de Educadores en Salud y Educadores en Salud Comunal. Y básicamente la dinámica fue tan buena que la tuve que cortar en varias partes porque realmente quiero que se escuche, quiero que le presten atención. Recuerden que la media de las audiencias orales, o sea, personas que les gusta escuchar podcasts, es de más o menos 23 minutos. Así que básicamente esta primera parte del podcast se estará enfocando en lo que es la biografía, los orígenes de estos tres educadores en salud, y se van a dar cuenta y se van a identificar con un montón de las dinámicas, un montón de la personalidad y de experiencias de vida. Así que la idea es que no te desanimes. El educador en salud en Puerto Rico y el educador en salud comunal puede literalmente aparecer de donde sea. Mi historia es que a mí en un principio me gustaba el área de psicología y yo empecé en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Calley. Y esas primeras clases me desmotivaron por completo. Pero yo era parte del grupo de estudiantes orientadores. Y dio la casualidad que yo vi la descripción del bachillerato en educación en salud comunal. Y entonces cuando lo vi me interesó mucho y entonces ahí pasé por el proceso de entrevista. Lo que no sabía eran de algunos cursos que eran compulsorios, ¿verdad? Las ciencias sociales. Sí pasé la entrevista con condición de que en un verano pudiera pasar la clase de ciencias biológicas, que ya sabrán, ¿verdad? Porque el libro era una enciclopedia y no lo pasé, me tuve que quedar un año más, ¿verdad? Eh, Soy educador en salud comunal, me gradué en el 84. eh, Me apasioné por la educación en salud, tuve los mejores profesores del bachillerato que me hicieron amar la profesión y, y me anticiparon, ¿verdad?, el impacto que iba a tener la profesión en Puerto Rico. Desde ahí entonces, cuando me gradué, que ya tenía el título de educador en salud, eh, pagué la membresía de la Asociación de Educadores en Salud, no como estudiante, sino como ya un egresado. Desde desde el 81 pertenezco a la Asociación de Educadores en Salud. Y luego entonces, en esos primeros años, estuvimos en el proceso de conocer que la profesión de bachillerato no estaba legislada, solamente aparecía el grado de maestría en educación en salud, que en un principio fue de un año, y el propósito de crear el programa de bachillerato era para del de maestría, que ya se había sumergido más en un proceso más de planificación, de evaluación, y el educador en salud comunal era el que iba a estar inmerso en esas intervenciones en la comunidad. Sí decidí entonces continuar la maestría, un poquito más con el reto que tuvimos en aquel momento histórico, porque los de maestría nos veían no como pares, sino a otros niveles. Y entonces habían algunos como que te desafiaban que no podíamos hablar del mismo nivel. Y de ahí yo dije, pues si quieren hablar al mismo nivel, pues entonces vamos a hacer la maestría, ¿verdad? Eh, am, yo he estado también en la Unión Internacional de Promoción de la Salud. Fui representante de México, Centroamérica y el Caribe por 10 años. Eh, Mi apellido es Educación en Salud. Yo amo la profesión, la defiendo. eh,
en todos los escenarios que he estado y he estado en el sector público. He trabajado también en gobierno, empecé con educación, pero he trabajado con la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Iniciativa Comunitaria, yo soy fundador de Iniciativa Comunitaria, trabajé en Head Start, trabajé con un proyecto en la Universidad de Puerto Rico y trabajé en un 330, trabajé en Cosma. Y de Cosma es que entonces me muevo y acepto una plaza en el gobierno. Ya llevo 22 años acá. Empecé como educador en salud uno, pasé al 2 al 3 y entonces ahora pues alcancé el máximo puesto que es de supervisor de educación en salud. Estuvimos escuchando a Leonardo Pérez Rivera y ahora estaremos viendo otra perspectiva a través de los lentes de Idelís Vergés Toledo. Danaí empezó la conversación diciendo que ella no sabía lo que era un educador en salud y que ella llegó a esta profesión por pura casualidad. Y yo creo, Danaí, que eso le ha pasado a más del 50% de los educadores en salud. Y cuando tú dices que tú eres educador en salud, yo creo que la primera pregunta que te hacen es, ay, qué chévere, ay, ¿qué es eso? ¿Y qué ustedes hacen? Porque nadie conoce lo que es un educador en salud. Así que yo también llegué a la profesión por error o por pura casualidad de la vida, no por error. No hay casualidades, hay causalidades. Yo quería ser pediatra, pero ya en la high yo sabía que yo no iba a ser pediatra porque yo me estaba colgando en matemáticas y yo dije, si yo tengo que hacer cálculo uno, cálculo no sé qué y no sé cuántas cosas para estudiar pediatría, pues desde ahora digo que esto se fue a ajuste, esto no va. Así que yo sabía que yo quería estudiar algo relacionado con la salud, pero no sabía qué. Y no recuerdo cómo fue que llegó la educación en salud, pero sé que lo primero que pensé cuando vi el bachillerato, que era bajo el programa de traslado, era solo un año ¿verdad? En cualquier otro recinto y 3 años en recinto, yo dije, ay, esto es para ser maestra de salud. Y la maestra que yo tuve de salud en cuarto año, pues fue una gran influencia. Yo dije, a mí esto me gusta. Ah, pues sí. Así que obviamente una vez estudio, pues me doy cuenta de que no es solo, tenemos colegas que son maestros de salud y se desempeñan en lo que es salud escolar, pero somos mucho más que eso. Yo soy vivo ejemplo, ¿verdad?, de que se puede ejercer en múltiples organizaciones, etcétera. Así que yo soy de bachillerato también. Me gradué en el 96, así que salimos de la década de Leo, una década después y me gradué en el 96. Yo no ejercí rápidamente, yo me fui a estudiar también una maestría en educación en salud, la cual tengo que decir que nunca culminé. Yo creo que ese hecho de que menciona Leo, de que siempre ha habido algún tipo de fricción entre los de maestría y doctorado, digo, y bachillerato, ha sido algo recurrente y que ha durado demasiado tiempo. Eh, yo entro a estudiar la maestría porque me apasiona la educación en salud, y no terminé realmente no por las rencillas, terminé porque, ¿verdad? En aquel momento habían unos problemas académicos que dificultaban el proceso para culminar el grado. En aquel momento la tesis era obligatoria, no, ahora no lo es. Así que a mí se me hizo bien difícil y yo un día me dije a mí misma, yo estoy sufriendo, ya esto no me está apasionando y decidí dejar de estudiar. Así que hice todos mis cursos conducentes sagrados, más no terminé el grado por no haber hecho tesis que en aquel momento era obligatoria. Así que tengo la visión de ambos lados, pero obviamente sigo siendo educadora en salud bachillerato porque no me puedo poner el MPHI porque no lo tengo. Mi maestría es en ciencias del ejercicio y promoción de la salud. Yo empiezo a ejercer porque necesito trabajar y ejerciendo no como educadora en salud, sino como, ¿verdad? Que era como una coordinadora de programas para una institución sin fines de lucro, me doy cuenta que estoy haciendo trabajo de educadora en salud sin título y sin ser pagada como una educadora en salud y eso es lo que me devuelve a la educación en salud. Y yo digo, pues mira, usted invirtió mucho tiempo y dinero en su educación, vaya y tome su reválida para que empiece a ejercer. Así que yo empecé a ejercer, me puse a buscar los otros días, Leo. Yo empecé a ejercer en el 2003.
formalmente como educadora en salud. Así que del 96 al 2003 yo me quedé así en la calle haciendo 40 cosas, olvidándome de los conceptos, pero cuando dije voy a tomar la reválida, la tomé y agraciadamente la pude pasar en la primera ocasión. Y desde ahí hasta el sol de hoy, estuve elaborando con la Girl Scout, no era educadora en salud, ahí fue cuando estaba como coordinadora de programas para ¿verdad? Lo que la gente llama las niñas escuchas, pero son las Girl Scout. De ahí pasó a trabajar 7 años con Humana, con Plan Médico, como educadora en salud de cuentas comerciales, desarrollando programas de salud y bienestar corporativo para aquellas empresas, ¿verdad? Que pagaban Humana como Plan Médico a sus empleados. Luego me voy por 3 años a trabajar con una empresa norteamericana que se llama WebMD, que la mayoría de la gente la conoce por su página de internet, para buscar ahí el symptom checker y todo va a decirte que tienes cáncer. Pero sí, yo trabajaba para WebMD. Pero ellos, además de la página, la gente los conoce por la página, también tienen todo este andamiaje de lo que es health coaching. Y también tienen unos wellness coordinators. Y eso era lo que yo hacía. Ellos tenían un cliente en Puerto Rico, ellos se dieron cuenta de que eso de las llamadas telefónicas de un coach que era gringo, que tenía un acento de otro lado, no funcionaba. Y la gente nos engancha, no quieren necesitamos a alguien de Puerto Rico que trabaje esta cuenta porque no nos está resultando. Y ahí es como yo llego a WebMD. Trabajé 3 años con ellos como el Wellness Coordinator de una empresa aquí. Luego estuve 5 años por mi cuenta, hice de todo, trabajé con la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, le desarrollé los campamentos de verano, le desarrollé el programa Viviendo sin Humo, trabajé con empresas que reclutan educadores en salud para diferentes actividades como ferias de salud, trabajé en otras empresas que tienen productos de salud o que tienen que ver de alguna manera con la salud, pero es un producto, qué sé yo, Colgate, toalla sanitaria, Dipende. Entonces te dice, pues mira, desarrollame una conferencia de incontinencia urinaria, pero al final tienes que promocionar el producto de ellos, el Dipeno, lo que sea. Pero fueron 5 años de aprender muchas cosas para poderme adaptar a lo que los clientes querían. Así que era educación en salud con pushing comercial, era educación en salud pura como en la Asociación del Pulmón, eran cosas diferentes como coordinar un campamento educativo y recreativo a la vez. Entonces también me dediqué a mi otra profesión, que es ser instructora de aptitud física, porque mi maestría es en ciencias del ejercicio, así que pude combinar ambas cosas. Y hace 6 años estoy aquí en Triple S Salud, y aquí yo lo que hago, estoy en otro nivel y yo lo que hago es coordinar lo que son las educaciones continuas para la red de profesionales de la salud que tiene Triple S, tanto los que trabajan aquí como mi red de proveedores de afuera, todo aquel proveedor que da Triple S, y tengo 3 eventos de alcance comunitario. Tú trabajaste uno conmigo, ¿verdad? Es Ruta AMA. Así que aquí estamos. Interesante por demás. Las historias de Leonardo e Idalís son claros ejemplos de la amplia diversidad y los múltiples entornos laborales en los cuales los trabajadores en salud podemos ejercer, desde instituciones públicas, privadas, hasta sin fines de lucro. Y claramente puedes percibir cómo esa transición del sistema de salud Arbona a Reforma divide a la comunidad de educadores en salud entre mundo público y aseguradoras de salud. Y un ejemplo de esto pudiera ser claramente la historia de cómo la licenciada María Celeste Heli se volvió educadora en salud. Yo vengo de puro clínico porque mi bachillerato es en biología con especialización en biomédica de la UPR en Ponce. Así que yo de saque quería estudiar biología y se me metió en la cabeza que yo quería un bachillerato en biología. Y en la UPR en Ponce pues tenían el programa de biomédica, así que era una biología atada o dirigida al aspecto clínico y eso a mí me encantaba. Así que cuando estoy ya culminando el bachillerato, yo sabía que pues tenía que hacer algo más, porque con un bachillerato en biomédica en Puerto Rico es poco realmente lo que tú puedes hacer a nivel profesional, a menos que te vayas a una industria farmacéutica o una industria de estas más bien como tipo laboratorio, y yo no me veía en un laboratorio, así que empecé a buscar, y buscando opciones de estudios posgraduados,
Hubo una orientación de recinto de ciencias médicas en la UPR en Ponce, donde hablaron de todos los programas. La mayoría de mis compañeros de clase iban a estudiar medicina, farmacia u otras carreras clínicas. Los estudiaron y la mayoría de mis amigos están en esas carreras profesionales actualmente, pero yo sabía que aunque yo quería relacionarme con algo de la salud, no quería nada clínico, porque yo no me veía poniendo en mis manos la salud de una persona en ese nivel, de intervenir, de tomar decisiones tan clínicas, así que yo sí salud, pero no a ese nivel. Entonces, pues ahí en esa orientación fue que descubrí pues el concepto de salud pública, de estas iniciativas para promover la salud poblacional y yo, ok, esto me gusta, aquí sí me veo. Y en esa orientación hablaron del programa, así que yo solicito, a mí siempre me había encantado, o sea, yo siempre, y me lo destacaban, tú eres muy buena explicando conceptos, tú eres muy buena parándote al frente del salón, dando presentaciones, tú tienes muy buenas destrezas de comunicación. Y yo, ok, pues ¿cómo le puedo sacar provecho a eso en este campo de la ciencia? Entonces, pues ahí como que logré identificar, fíjate, yo creo que me puede gustar eso, o me puede ir bien. Así que empecé a buscar información, me oriento sobre el programa, solicito el programa, pero por supuesto mi carrera es en ciencia pura, o sea, yo hice lo que Idalis le huyó, que era coger cálculo 1 y 2, física 1 y 2, química orgánica 1 y 2, maratón, o sea, biometría, todo, bueno, todo lo conducente al grado en biología. Que me encanta, no me arrepiento, pero es fuerte. Así que yo dije, bueno, si yo hice ese bachillerato, pues yo voy a solicitar también a la maestría en epidemiología, que era lo que usualmente también se inclinaban, ¿verdad? Usualmente se iban a algo más clínico, más científico. Y también solicité en ciencias médicas al postbachillerato en citotecnología, porque a mí me gustaba la ciencia. O sea, detrás del microscopio yo me visualizaba científica pura. Y en las entrevistas de esos otros dos programas fue que yo confirmé que yo quería estudiar educación en salud, porque en la entrevista de citotecnología me preguntaron cómo tú te ves como citotecnóloga, que son estos científicos que están detrás del microscopio mirando células a ver si tienen o no cáncer, algo así. ¿Cómo tú te ves aportando a la sociedad? Y yo no me saqué la respuesta de la manga, por supuesto, en una entrevista para escogerme en un programa académico, eso yo respondí, pero la realidad es que al final del día dije, "Mm, no lo veo, o sea, no me veo aportando necesariamente desde esa área tan diminuta, aportando a ¿verdad? A la salud poblacional y a la sociedad. Así que cuando fui a la de epidemiología, que también me llamaron, me dijeron, yo no te veo aquí, yo te veo en educación en salud. Por cómo yo estaba expresándome, por las respuestas que di a las preguntas, así que como que las mismas otras entrevistas me llevaron a reconfirmar, mira, no, tú, tú estás hecha para estar en este programa. Y de nuevo, al igual que Idali y Leo, yo pues nunca había conocido a un educador en salud, nunca lo vi en acción, nunca lo pensé como una posible profesión, porque no sabía ni que existía. Así que yo creo que eso nos pasa a muchos. Pero cuando me adentro en los cursos y empiezo pues a profundizar en el contenido que uno tiene que aprender y en ver estos escenarios laborales en donde se desenvuelve el educador, yo dije, no, aquí- esto era lo que yo quería, realmente. Así que llegué, como dice Idalí, pues no existen casualidades, solo causalidades, pero como que fue bien interesante pues ver cómo fui encontrando, ¿verdad? El camino me llevó hasta la profesión. En mi caso, un poco diferente a Idalis y a Leo, este año cumplo 10 años en MCS, yo me gradué de la maestría, hice back to back, terminé el bachillerato, empecé la maestría, me gradué de la maestría y empecé a trabajar. Así que yo llevo 10 años en la misma compañía, pero he estado en diferentes posiciones dentro de la compañía. En primer puesto fue como especialista en educación en farmacia y eso me llamó la atención de nuevo por mi background entre clínico y científico, pero era más bien enfocado en educar o generar contenido educativo o iniciativas educativas para que los pacientes usen adecuadamente sus medicamentos en arroz con habichuela dentro del plan médico, que eso pues por supuesto ayuda a adherencia al tratamiento, a que manejen mejor sus condiciones, a cumplir con medidas de calidad, con medidas de estrellas y toda esta vaina dentro de los planes médicos. Y eso, ahí estuve 5 años y entonces ahora me moví a otra área,
estoy administrando un programa de conexión que se llama Conexión de Salud, que es algo bastante similar a lo que hace Dalis. Sin embargo, lo único que hago no son, o sea, el enfoque no es educación continua nada más, sino que se genera contenido alineado con medidas de calidad, con las que haya que cumplir, requisitos de acceso, requisitos que no son de acceso, proyectos de contención de costos en algunos casos, ¿verdad? O de optimización de tratamiento. Así que se desarrolla todo ese tipo de contenido. Mi audiencia, nunca pensé que iba a ser el proveedor, porque usualmente uno se gradúa pensando, yo voy a hablar con el paciente uno a uno. Pero la experiencia ha sido muy bonita, muy gratificante, porque la realidad es que el rol del proveedor eh, en este proceso educativo del paciente es fundamental. No es su responsabilidad 100%, que es lo que siempre destacamos. Todos los profesionales de la salud tienen un rol educativo, pero no son necesariamente los expertos y necesitan apoyo, demasiado. Muchas veces necesitan herramientas, materiales educativos, talleres, así que por ahí, ¿verdad? Por ahí se ha enfocado mi aportación a la educación en salud. En mi maestría hice la práctica con el licenciado Juan Morales, ¿verdad? Que en paz descanse, que él fue el que me llevó, como que me lideró, no, tú puedes hacer un buen trabajo en el escenario de farmacia. Él fue como que me abrió la mente también, me dijo, mira, hay pocos educadores que se desenvuelven en esos temas, así que ve, tú puedes. Y ahí fue que entonces pues acepté la oportunidad laboral y eso por supuesto me abrió la puerta a donde estoy ahora mismo. Así que realmente fue te diría, no sé si describirlo como amor a primera vista a la profesión, porque la realidad fue que fue poco a poco. Fue como que, ok, ¿esto es una opción para mí? Sí, déjame explorar un poco más. Así que fue step by step. Pero hasta ahora, al sol de hoy, no me veo haciendo otra cosa. Así que pues ya, ahora sí es amor a primera vista. No me visualizo haciendo otra cosa. Muchas veces me han dicho, incluso cuando trabajaba en el departamento de farmacia, ¿por qué no haces el doctorado en farmacia? Tú tienes ya un bachillerato en biomédica, o sea, ya tú tienes es que yo no quiero cambiar de profesión. Yo quiero seguir siendo educadora, en todo caso, alguna certificación o algo. Pero me encanta la profesión, me encanta lo que hacemos y veo muchas áreas de oportunidad, como menciona Leo, a nivel salarial, a nivel de reconocimiento de la profesión, que en parte pues eso es lo que estamos aquí dándole duro en la Junta. Esos puestos, defenderlos, establecer sin ofender, como yo digo, pues el rol, que no necesariamente otro profesional de la salud puede hacer lo que nosotros podemos hacer. Y eso pues hay que reconocerlo, cada cual tiene su expertise. Y en eso pues nos hemos tratado de enfocar ahora en la Junta, con muchas áreas de oportunidad, mucho trabajo, que por eso me imagino que nos pasa a las otras preguntitas, pero sí, así fue que llegué a la profesión, así fue que decidí estudiarla y pues aquí seguimos. Y bien, bueno, ya conocieron a 3 de los miembros de la Junta Examinadora de Educación en Salud y Educación en Salud Comunal. De verdad que es un privilegio el tenerlos aquí en nuestro podcast. Próximamente estaremos compartiendo lo que sería la segunda parte de esta gran entrevista. Y recuerden que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Spreaker.com/saludables o pueden buscar las transcripciones de este podcast a través de medium.com/tamper11. Si quieres escribe en privado, sabes que mi correo es danai1231@hotmail.com. Y recuerda compartir tu podcast Saludables, Educación en Salud para Todos. Cuídense. Chao.